Ahora vamos a ver un tema muy importante, les va a llamar mucho la atención a varios. Todo el tiempo llegan alumnos diciéndome que el primo de su amigo está con este problema y qué pueden hacer. Así que les va a ayudar bastante, yo creo, ¿no? El tema que vamos a ver ahora es la DE, la disfunción eréctil, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo es este problema. Primero, ¿cuál es la definición de disfunción eréctil? Es la incapacidad persistente o recurrente, cualquiera de los dos, o sea, puede ser que todo el tiempo esté o pase alguna vez, desaparezca y vuelva a aparecer y desaparezca, y sí, es recurrente, para conseguir y o mantener, igual cualquiera de las dos puede ser que le cueste iniciar la erección o mantener la erección suficiente como para conseguir una relación sexual satisfactoria, ¿ya? O sea, es una definición bastante amplia, ¿no? No es solo que le cuesta para comenzar, no solo es que se llama sea una vez, entonces tiene que ver cuántas veces se presenta esto y si ya está afectando la calidad de vida del paciente, ¿no? Ahora, si se fijan en la definición dice persistente o recurrente, no dice un solo cuadro que presente el paciente, ¿no? Entonces, eso tienen que explicarle o saber bien para sus pacientes de que si presenta este problema, una situación aislada, no se considera una disfunción eréctil, sino más algún hecho que se llama no significativo, ¿no? Por diferentes causas puede pasar si es aislado, pero si es persistente o recurrente, ahí ya sí hablamos de algún problema, ¿no? Hay causas de varios tipos, ¿no? Vamos a ver primero que hay causas orgánicas de este problema. ¿A qué se refiere causas orgánicas? O sea, causas de algún órgano que esté fallando, de alguna parte que esté fallando. Y dentro de eso tenemos las causas vasculares como una de las causas orgánicas más frecuentes, ¿no? ¿A qué se refiere esto? De que sabemos de que para conseguir la erección se necesita que los cuerpos cavernosos se llenen de sangre. Eso obviamente si tiene que llenarse de sangre tiene mucho que ver con la irrigación de este órgano, ¿no? Entonces puede haber algún problema a nivel vascular o incluso cardiovascular que impide un buen flujo sanguíneo y por ese flujo sanguíneo alterado el paciente puede no conseguir llenar sus cuerpos cavernosos y no conseguir una buena erección, ¿no? Por eso una disfunción eréctil. Eh, Dentro de esto entran, por ejemplo, patologías vasculares, por ejemplo, el daño que se produce en una diabetes mellitus, ¿no? Saben que hay un daño microangiopático, entonces por eso podría tranquilamente por una diabetes que no esté dando una microangiopatía llevar a una disfunción eréctil. Otra causa, no tan vascular, sino más cardíaca, puede ser una insuficiencia cardíaca, ¿no? El paciente con insuficiencia cardíaca se cansa, si es una clase funcional 4, se cansa de acostado, de reposo. Entonces, imagínense, menos todavía va a poder conseguir una erección normal, ¿no? Entonces, primero es la causa vascular. Segunda, la causa neuronal, lógicamente, ¿no? Porque sabemos que para conseguir la erección se necesita un estímulo, que el estímulo sea recibido ahí bueno, diferentes partes del cuerpo, pero principalmente en las zonas erógenas, y de ahí mande hasta el sistema nervioso central el impulso, de ahí regrese el impulso, se llama la respuesta por la vía eferente para indicar a las arteriolas que van hacia los cuerpos cavernosos que se dilaten, que haya vasodilatación para que se pueda llenar los cuerpos cavernosos, ¿no? Entonces es todo un sistema complejo. Ahí tiene que ver tanto el simpático como el parasimpático para que se consiga una buena erección. Y dentro de este daño, de estos problemas neuronales que puede haber, también se encuentra la diabetes, por ejemplo, ¿no? Sabemos que también hay una neuropatía diabética. Entonces, en estos pacientes con neuropatía diabética,
También puede presentarse este daño neuronal asociado al daño vascular, ¿no? Entonces los diabéticos tienen por doble lado posibilidad de tener esta patología, ¿no? Esta disfunción eréctil. Luego la causa hormonal obviamente es muy importante. Sabemos que necesitamos hormonas androgénicas. Mientras más sea la cantidad de hormonas androgénicas, mayor caracteres sexuales va a tener el paciente, mejor respuesta sexual va a tener el paciente, mayor líbido va a tener el paciente. Entonces, en pacientes con un hipoandrogenismo, por ejemplo, el líbido baja bastante, pierde el deseo. Entonces, por esa razón puede tener una disfunción eréctil, porque la persona que no quiera tener relaciones no va a realmente conseguir una erección normal, ¿no? Luego, lesiones o enfermedades del pene, obviamente. Imagínense que tengan una herida ahí en la punta, se hayan quemado la punta y que intenten tener una relación. El dolor causado va a ser casi imposible poder realizarlo. No solo una quemadura, ¿no? Hay heridas cicatrizales también, ¿no? Se puede haber lesionado los nervios pudendos por un trauma, se puede haber lesionado la parte vascular también, un montón de problemas, ¿no? Entonces, todo esto puede ir afectando a conseguir una buena erección, ¿no? Y otra causa muy frecuente, que esto generalmente puede dar un problema aislado más que recurrente, pero también hay que considerar, porque hay pacientes que toman medicamentos todo el tiempo, toda la vida, son los tratamientos farmacológicos, ¿no? Más adelante van a ver, tengo una lista de fármacos, son 50 creo o más, que pueden llevar a disfunción eréctil, y hay algunos bastante simples, bastante comunes a su uso. Entonces, obviamente en estos pacientes, si toman seguido, es más probable, pero es igual, aunque tomen de vez en cuando, pueden tener disfunción eréctil, ¿ya? Entonces, tratamientos farmacológicos. No, todas estas son causas, como les digo, orgánicas, pero no son las únicas causas. También tenemos causas psicógenas. Entonces, dentro de las causas psicógenas tenemos, como dice el nombre, son producidas por la psiquis, un problema ya a nivel, no está nada enfermo dentro del cuerpo del paciente, sino el problema es en la forma de pensar y en el estado neurológico, en el estado psicológico del paciente, ¿no? Entonces, dentro de estas tenemos la depresión, por ejemplo. Paciente deprimido no tiene deseo sexual, tiene anedonia, no tiene ganas de tener relaciones sexuales. Y imagínense que sea un paciente deprimido, pero casado, ¿no? O recién casado incluso, ¿no? Que en teoría debería tener mucha relación sexual con la esposa, y la esposa le exija esto. Entonces el paciente deprimido va a intentar por la presión, y a pesar de intentar, no va a conseguir porque está deprimido, ¿no? Entonces, los pacientes deprimidos no son como se los pinta, de que están todo el tiempo tristes, todo el tiempo mal. Un paciente deprimido puede simular sus síntomas, puede esconder el estado de depresión, y es muchas veces difícil diagnosticarlo, ¿no? Entonces, un buen psiquiatra se necesita para tratar a este paciente, ¿no? Luego, la ansiedad por rendimiento. ¿Qué es esto? Esto es un problema que suelen presentar sobre todo pacientes jóvenes, ¿no? La disfunción eréctil no es algo tanto de la juventud, pero van a ver que en algunos casos sí. La ansiedad por rendimiento es para decirlo en palabras simples, como el miedo a tener un mal rendimiento, un miedo a no satisfacer a la mujer, más o menos, algo así, ¿no? Entonces el paciente se pone ansioso porque cree que no va a ser lo suficientemente bueno, o incluso piensa de que va a tener algún problema en la erección o cualquier problema, pero se asusta porque cree que no va a ser suficientemente bueno durante una relación sexual. Entonces, por eso le genera ansiedad y se preocupa por eso. Entonces, en su cabeza, en lugar de estar atento a lo que está realizando o disfrutando del acto sexual, el paciente está nervioso, asustado, preocupado, y eso obviamente va a afectar a su rendimiento, a su erección, y va a llevar a una disfunción eréctil.
¿no? Y el gran problema de esto es que causa un círculo vicioso, de que por esa primera ansiedad de rendimiento, por cualquier causa, ¿no? De que crea que no va a ser muy buena la primera vez, por ejemplo, y a la segunda, ya tuvo disfunción eréctil esa vez, y a la segunda que va a tener actividad sexual nuevamente con esa pareja, va a tener la misma ansiedad, más la ansiedad de que, oh, esta vez no voy a poder igual que la anterior, va a volver a tener disfunción eréctil. A la tercera lo mismo, entonces ya va a empezar a tener miedo de la misma disfunción eréctil, ¿no? Entonces es un problema bastante complicado porque se vuelve un círculo vicioso y cada vez afecta más, ¿no? Luego problemas de relación, obviamente, ¿no? Si no es también una relación, es lógico que no vaya a tener una buena actividad sexual, si están peleados con la pareja, si hay algún problema de entendimiento, si el paciente descubrió que la pareja está siendo infiel, por ejemplo, obviamente probablemente vaya a tener problemas en el rendimiento sexual, ¿no? Problemas psicosociales, una pandemia, por ejemplo, ¿no? O cualquier problema a nivel de la sociedad que tenga problemas en el trabajo, problemas en cualquier situación que afecte no solo a él, sino a su entorno del paciente, van a generar estrés, ansiedad, depresión también pueden generar. Entonces, tienen que tener, ¿qué se llama? Eso en cuenta porque sobre todo el trabajo aquí es afecta bastante, ¿no? El trabajo puede estar estresándolo mucho, puede tener problemas en el trabajo, estrés exagerado y puede llevar a esta disfunción eréctil, ¿no? Otra, la angustia psicológica. Esto, como les digo, cualquier causa que lleve a angustia, ¿no? Un familiar enfermo, el mismo paciente que tiene otra enfermedad, cualquier cosa que le cause angustia nos puede llevar a disfunción eréctil. Entonces, miren, las causas psicógenas son igual tan variadas como las causas orgánicas, ¿no? E incluso estas causas psicógenas, como les he dicho, suelen ser más de pacientes de menor edad y los de causa orgánica suelen ser ya de más viejitos generalmente, ¿no? Como ven, tiene patologías de base, los jóvenes no tienen tanta patología de base, pero la parte psicológica es la que está más afectada. Entonces, es bueno considerar ambas, ¿no? Tanto las psicógenas como las orgánicas. Y van a ver que generalmente la causa implica ambas. Es un problema psicógeno y un problema orgánico juntos, ¿no? Una combinación de ambos factores. Sobre todo, más los casos más graves, más refractarios al tratamiento, ¿no? Puede ser que el problema haya comenzado con algo orgánico, por tomar alguna medicación, y eso le llevó a un problema de disfunción eréctil, la ansiedad, el miedo, la vergüenza de ese cuadro le llevó después a una ansiedad de rendimiento, y entre la ansiedad de rendimiento y el medicamento que está tomando, por más que se lo corte el medicamento, va a continuar la disfunción eréctil, ¿no? Entonces vean lo complicado que puede ser este cuadro. Aunque uno dice, no le da mucha importancia, pero puede ser bastante complejo, ¿no? Aquí unos cuadritos que encontré para que se ubiquen la edad, miren, que se presenta. En pacientes jóvenes, en intervalo de edad, miren, de 10 años en 10 años, desde los 30 años aquí vemos. Esto es a nivel España más que todo, que he encontrado. Pero fíjense, entre los 30 y 40 años, el porcentaje es relativamente bajo. Perdón, entonces relativamente bajo. Mientras que en edad mayor de 70 años, prácticamente la mitad de los pacientes, más de la mitad de los pacientes presentan esta disfunción eréctil. Entonces ya es algo bastante complejo. Uno dice el viejito para qué ella quiere, pero van a ver que pacientes muchas veces siguen teniendo deseo sexual, siguen queriendo tener relaciones sexuales y obviamente tienen derecho a hacerlo si es que se pueden, ¿no? Y por eso es que cada vez aumenta más, ¿no? El 10% ya de 40 a 39 no es muy viejo, pero ya tiene una buena cantidad de disfunción eréctil y cada vez va subiendo más y más y más, ¿no?
Entonces, hay que tomar en cuenta que aumenta bastante con la edad este problema. A nivel epidemiológico, igual, tenemos que decir que es bastante frecuente en la población masculina. En sí, llega hasta una prevalencia de 40% en mayores de 40 años. No tiene que ser en la suma, ¿no? Todos de 40, 50, 60, en todos, una prevalencia de 40% va a tener. Y provoca un gran impacto emocional esta disfunción eréctil, ¿no? Se afecta mucho la calidad de vida. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a sentir baja autoestima, empieza a sentir culpa. A veces la pareja no entiende también y lo culpa al paciente. Puede causar depresión. La actividad sexual generalmente para el ser humano es una actividad muy importante. Entonces, por eso hay personas que solo para eso viven prácticamente. Todo lo que es para poder realizar esto. Entonces, se afecta bastante la calidad de vida, ¿no? Entonces, como es un gran factor de calidad de vida, puede llevar a una depresión grave, a problemas incluso de suicidio o intentos de suicidio a la larga, ¿no? Luego, la realidad es que los pacientes, aparte, consultan muy poco por este problema. Consultan poquísimo, son raros los que van a decir, o van a consultar cuando el problema ya sea demasiado grave, demasiado complicado, ¿no? Y consultan poco de forma explícita. Muchas veces van y dicen, no, estoy con problemas de otra causa, ¿no? No explican bien su problema, no tengo buena irrigación, se inventan bastantes cosas los pacientes, ¿no? Yo a veces dicen, mi amigo está con el problema, como les decía, ¿no? Es raro que vaya directamente el paciente, diga, sí, estoy con este problema y quiero solución para esto, ¿no? Entonces, hay que saber también darle atención a estos pacientes que no saben decir bien cuál es su problema, porque es más difícil hacer una historia clínica con un paciente. No nos explica bien qué es lo que siente, qué es lo que quiere, qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces, por eso es importante, que se llama, intentar sacarle la mayor información al paciente. Ahora acá, según la edad, igual hay, fíjense, la mayoría de los pacientes pueden tener, el 81% no tienen ningún problema en una división que tenemos. La mayoría tiene una disfunción eréctil leve, algunos tienen moderada y pocos tienen grave. Eso es lo bueno, porque esto nos sirve para ver el tratamiento que pueden tener, ¿no? Ahora, pero el 19% de todos los pacientes suelen tener algún grado de disfunción eréctil. Entonces, mientras más va aumentando la edad, vamos a ver que cada vez van haciéndose más frecuente, pero por suerte la gravedad de la disfunción eréctil suele ser relativamente leve en la mayoría y muy poco en muy grave, cuando son que sean graves, ¿no? ¿Por qué esa parte diagnosticar esta disfunción eréctil? Porque la detección selectiva puede señalar primero enfermedades subyacentes, ¿no? O sea, hay veces que se puede diagnosticar otras patologías por que el paciente está presentando disfunción eréctil, porque como hemos visto, cuando es de causa orgánica, es manifestación de otra patología que puede presentar, ¿no? Y patologías que suelen matar al paciente, por ejemplo, problemas cardiovasculares, problemas endocrinológicos como la diabetes, problemas neurológicos, todos esos pueden ser potencialmente letales a la larga en el paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer esta detección lo más pronto posible, por ejemplo, en un paciente diabético, que no se sepa que es diabético, se puede llegar al diagnóstico por esto. Los hipertensos, la hipertensión es un gran problema igual, que puede dar dilatación endotelial y nos puede llevar a disfunción eréctil. Entonces también aumento de lípidos, una hiperlipidemia y problemas cardiovasculares, enfermedad cardiovascular también, o la misma depresión, que la depresión sí es muy difícil de diagnosticar, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico de disfunción eréctil o preguntar bien a un paciente si tiene este problema, ¿no? Y aparte, no solo las causas de la disfunción
nos indican que es importante el diagnóstico, sino también las consecuencias de la disfunción eréctil. Como hemos dicho, que como consecuencias va a haber la ansiedad, va a haber alteración de la autoestima, va a disminuir la autoestima del paciente, la calidad de vida se va a alterar bastante y va a tener un efecto negativo sobre las relaciones, lógicamente, ¿no? Si hay disfunción eréctil constante, recurrente o por un tiempo muy prolongado, si el paciente está casado, muchas veces la esposa hasta piensa que está siendo infiel, piensa un montón de cosas, ¿no? Exige, a veces no entiende, cosa que no debería hacer. En teoría, si hablan bien, debería ayudar, pero puede pasar ese problema también de que se vaya empeorando la relación con la pareja que tiene y puede llevar igual a divorcios, a problemas económicos, que eso aumenta todavía más la depresión, la ansiedad, la calidad de vida la empeora más todavía. Entonces, vean, es bastante complicado todo este cuadro, que uno pensaría que es algo simple y leve, ¿no? Entonces, hay que tomar eso en cuenta para evitar que el paciente sufra, ¿no? Ahora volvemos, ¿no? Aquí vamos a empezar a ver los factores de riesgo, como hemos dicho ya más específicamente. Primero, el envejecimiento, ¿no? Hay que intentar cortar estos factores de riesgo a los pacientes que están con disfunción eréctil. Vamos a ver en el tratamiento que es la primera línea, esto, evitar todos estos factores de riesgo cuando se puedan, porque hay algunos factores de riesgo modificables y otros que no, ¿no? Por ejemplo, el envejecimiento no es modificable, todos vamos a envejecer y no hay cómo parar eso, ¿no? Entonces, el envejecimiento va a ocasionar una disfunción progresiva de la función de los cuerpos cavernosos, se haga lo que se haga. Entonces, hay que intentar, ¿qué se llama? Como les decía la otra vez, es un poco saludable, más que todo para la próstata, pero también para tener un buen desempeño sexual, es como les decía, hacer que la próstata trabaje por lo menos 3 veces a la semana, o sea, eyacular unas 3 veces a la semana. Eso ayuda bastante para que no haya una disminución tan marcada de la función y tan rápida de la función, ¿no? Y que la próstata también se mantenga saludable y evite problemas de hiperplasia o de cánceres, ¿no? Luego, con el envejecimiento también viene el mismo problema psicológico, ¿no? A una persona que todo el tiempo le dicen, oye, viejo, 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 le afecta, es triste, es feo, ¿no? Entonces, cuando están todo el tiempo con este problema psicológico, él ya capta, ya adopta la idea de que está viejo y que por estar viejo va a empezar a tener problemas, ¿no? Entonces, eso se tiene que intentar igual trabajar por la parte psicológica, ¿no? Eso podría ser, a pesar del envejecimiento, podría ser tratable y mejorable con un buen tratamiento psicológico. Luego las enfermedades crónicas que hay que ver, intentar evitar la progresión de las enfermedades crónicas, de la hipertensión, por ejemplo, ¿no? Si el paciente es hipertenso, el gran problema es que tanto la enfermedad como los medicamentos nos pueden llevar a disfunción eréctil. Entonces, ahí hay un gran problema que se tiene que intentar manejar con los menos efectos adversos, la hipertensión arterial, porque si no la tratamos, también nos va a llevar al mismo problema por el daño endotelial y aparte nos puede llevar a infartos, a accidentes cerebrovasculares y a más problemas, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial es algo bastante complicadito en estos casos. La diabetes mellitus, a esta sí hay que intentar detenerla lo más pronto posible con el tratamiento más adecuado. Entonces se tiene que, para esto, diagnosticarla tempranamente, utilizar los medicamentos de la forma más correcta para evitar que se produzca un daño ya a nivel vascular y neurológico. E incluso si es necesario hacer un tratamiento con insulina lo más pronto posible, ¿no? Entonces se puede modificar, se puede controlar la diabetes, sobre todo evitar la progresión. Cuando ya está avanzada, ahí ya está más complicado el tratamiento porque ya se produjo el daño neurológico y vascular, ¿no?
A nivel de depresión es primero diagnosticarla, ¿no? Primero hay que diagnosticarla para poder hacer el tratamiento de esta. Y una vez que esté diagnosticada, es un tratamiento complejo, pues, muchas veces requiere tratamiento farmacológico. Y el mismo tratamiento farmacológico, al igual que la hipertensión, también puede llevarnos a problemas de disfunción eréctil. O sea que ahí está bastante complicado. Lo bueno de la depresión es que si se la consigue curar completamente, ya puede dejar de tomar el tratamiento y ya va a estar más tranquilo, ¿no? Cosa que con la hipertensión no se puede, la hipertensión no es curable, pero la depresión sí se puede curar, ¿no? Y a nivel de enfermedad cardiovascular, un infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca, cualquier tipo, arritmias, bueno, aunque un infarto es algo más agudo, ¿no? Pero problemas crónicos, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca y las arritmias, es así, pueden ser controladas medicamentosamente con medicamentos y a eso nos va a controlar ese factor de riesgo para evitar la disfunción eréctil, ¿no? Luego las medicinas, es otro factor de riesgo, como les decía, y aquí tengo dos grupos nada más, pero van a ver que más adelante muchos más. Por ejemplo, los antihipertensores que hablábamos cuando se hace el tratamiento de hipertensión, por ejemplo, los beta bloqueantes, los diuréticos tiacídicos, nos pueden, perdón, llevar a esta disfunción eréctil por depresión de la volemia, ¿no? Si hay un poco volumen sanguíneo, si es bajo el volumen sanguíneo, se intenta distribuir la sangre a los órganos más importantes, vitales, que estén funcionando mejor, lógicamente, ¿no? Y que necesiten más sangre normalmente. Entonces, los cuerpos cavernosos no son los de elección, obviamente, si hay disminución del volumen sanguíneo, la sangre se va a ir a otros órganos, a pulmones, riñones, cerebro, hígado, o cosas más vitales, y obviamente va a dar este problema de disfunción eréctil, ¿no? Entonces, de preferencia, si es que se puede evitar estos antihipertensores, estos medicamentos, en este caso, se tiene que intentar o cambiarlos, ¿no? Intentar rotar, utilizar otros medicamentos para la patología que se está hablando para ver si con eso mejora, ¿no? Podríamos intentar por otro tipo de antihipertensores que se haya visto que tengan menos efectos sobre la actividad sexual, ¿no? Luego los antidepresivos, como les decía también, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, ahí nos pueden llevar al mismo problema, entonces se puede intentar cambiar de antidepresivos o ver modificaciones de la dosis también, ¿no? En psiquiatría se realiza mucho esos cambios de dosis, los medicamentos suelen venir ranuraditos, entonces se ve que si una tableta completa da mucho efecto adverso, se prueba con media o con 3/4 y ahí se va bajando hasta 1/4 de tableta ocasionalmente para ver si se controla la patología, por ejemplo la depresión, y se controlan los efectos adversos también, ¿no? Otro factor de riesgo muy importante son los estilos de vida poco sanos, ¿no? Paciente que tiene un estilo de vida alterado, poco sano, que no sea el adecuado para que su cuerpo se desarrolle de forma adecuada, lo lleva a, dentro de otros problemas, a disfunción eréctil, ¿no? Por ejemplo, el estrés. Paciente con un estilo de vida muy estresante, tiene mucho trabajo, muchos problemas que lo lleven a estrés psicológico, obviamente va a afectar la actividad sexual, ¿no? Luego los pacientes con alcoholismo o tabaquismo, también el alcoholismo y el tabaquismo sabemos que también nos afecta a nivel vascular, ¿no? El alcoholismo nos daña a nivel neuronal, hepático, hormonal, a varios niveles, sobre todo crónico y sostenido y muy intenso el alcoholismo. El paciente va a tener estos problemas, ¿no? Un paciente con cirrosis, con una ascitis enorme, el abdomen súper grande, ¿no? Entonces, ese paciente va a tener todo el volumen sanguíneo que tenía, se está yendo a la cavidad abdominal por la ascitis. Sus proteínas están por el piso, no tiene presión oncótica en el plasma, entonces su volumen plasmático disminuye bastante. Y en ese paciente no va a haber forma de llenar esos cuerpos cavernosos porque el volumen sanguíneo no va a llegar hasta ahí, ¿no?
Entonces nos afecta bastante también y se tiene, sobre todo el alcoholismo, se tiene que intentar cortarlo antes de que sea más grave. Un alcoholismo agudo, al cortar el alcohol mejora el paciente, pero cuando ya es un problema crónico con secuelas, ahí ya mucho no hay que hacer, ¿no? Del tabaquismo sí es lo bueno que si se puede dejar, va mejorando el paciente con el paso del tiempo, entonces tenemos que sugerirle al paciente que lo más pronto posible corte el tabaquismo para que mejore el problema ¿no? Aquí los fármacos que les decía, ¿no? Hay un montón de fármacos que nos llevan a estos problemas vasculares, ¿no? De disfunción eréctil, ¿no? Tenemos fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, fármacos que actúan sobre el sistema circulatorio, hormonales y otros tipos, ¿no? Primero, a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, están los antidepresivos, que dentro de los antidepresivos están prácticamente todos los tipos, es el gran problema, ¿no? Tenemos los tricíclicos, los tetracíclicos, tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa, tenemos los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y otros más, ¿no? Clomipramina, bupropión, varios antidepresivos nos llevan a este problema, ¿no? Entonces es bastante complejo. Luego los ansiolíticos, el problema está ansioso, digamos, está con mucha ansiedad de desempeño, cualquier problema, le dan su ansiolítico y va a estar peor porque no va a despertar ni él ni nadie, ¿no? Entonces el paciente con un ansiolítico, con unas benzodiazepinas, por ejemplo, el prazolam, diazepam, clonazepam, todo esto va a tener problema de disfunción eréctil. También con otros ansiolíticos como el clordiazepóxido, la buspirona, nos lleva a lo mismo, ¿no? Se va a cortar ahorita, chicos, así que en el próximo seguimos con los antipsicóticos, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí, ¿no? Los antipsicóticos nos tocaba. Los antipsicóticos y neurolépticos, estos medicamentos, ¿en quién vamos a utilizar? Neurolépticos en pacientes con convulsiones, ¿no? Pacientes con epilepsia, con secuelas por ACVs, en pacientes con secuelas por cisticercosis. Entonces, en todos estos pacientes se puede utilizar neurolépticos o antipsicóticos en pacientes con problemas, como dice, de tipo psicosis, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? En los pacientes de los cuales tiene... se me fue el nombre. Bueno, patologías, pero psiquiátricas, ¿no? Por ejemplo, estos que tienen delirios de grandeza, pacientes que creen que lo están persiguiendo, delirios de persecución, esquizofrenia, eso en esquizofrénicos, esa palabra estaba buscando, también se utiliza. En pacientes con trastorno bipolar, por ejemplo, el litio, ahí como pueden ver también está dentro de estos. Entonces, son varios tipos de medicamentos en varios tipos de patologías psiquiátricas que se pueden utilizar y que nos pueden llevar a una disfunción eréctil, ¿no? Y por último, aunque no son fármacos, medicamentos en sí, pero sí son drogas, tenemos psicoestimulantes como las anfetaminas. Las anfetaminas pueden llevar a disfunción eréctil también, así que cuidado, ¿no? Fármacos que actúan sobre el sistema circulatorio. Aquí ya hemos hablado, por ejemplo, los antihipertensivos, ¿no? Primero los simpaticolíticos, por ejemplo, la clonidina, metildopa, reserpina, guanidina, todos que cortan el sistema, la cadena de impulsos por parte del sistema simpático. Todos estos nos pueden llevar a disfunción eréctil, ¿no? Luego los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, ¿qué hacen? Disminuyen, bloquean a los receptores beta 1 a nivel de corazón principalmente, pero también pueden ser no selectivos. Y mientras menos selectivos sean, más efectos adversos pueden dar, ¿no? E incluso los muy selectivos también, evitando que el corazón aumente su gasto cardíaco. Y sabemos que durante una relación sexual en el preámbulo, el paciente suele aumentar un poco el gasto cardíaco, se pone más taquicárdico para poder mandar el flujo sanguíneo a los cuerpos cavernosos. Entonces, si no va a poder realizar este aumento del gasto cardíaco, puede llevar a disfunción eréctil, ¿no? Los alfa y beta bloqueantes, como les decía, cuando no son nada selectivos, también la betalol o carvedilol. Los diuréticos, algunos como las tiazidas,
los ahorradores de potasio, también la fenolactona, y otros también nos van a llevar a este problema. Y vasodilatadores, aunque vasodilatadores en teoría deberían, uno piensa, si causa de vasodilatación debería causar vasodilatación a nivel de cuerpo cavernosos. El problema es que produce una vasodilatación generalizada, y esta vasodilatación lo que va a llevar es a que aumente el volumen sanguíneo, pero no efectivo en vasos, en órganos, en venas, en todo tejido, y vaya un menor volumen efectivo para que vaya circulando a las partes del cuerpo que se necesiten, dentro de esto a los cuerpos cavernosos. Entonces, por eso estos vasodilatadores pueden llevar a lo opuesto, a dar una disfunción eréctil, ¿no? Hay otros fármacos que producen vasodilatación, pero que sirven de tratamiento, ¿no? Que eso vamos a ver que es diferente su efecto, porque en estos se produce vasodilatación, ¿cómo les puedo decir? Selectiva más que todo, ¿no? Entonces esa vasodilatación selectiva va a permitir que se pueda vasodilatar la parte más que todo de los cuerpos cavernosos, y un poco también en otros tejidos, pero no es marcado en otros lados, ¿no? Luego los antiarrítmicos también, ¿no? Entonces hemos dicho que las arritmias cardíacas pueden llevarnos a disfunción eréctil, también los antiarrítmicos, es el gran problema, ¿no? Dentro de estos, la más utilizada generalmente es la miodarona, que nos puede llevar a este problema, pero también otros antiarrítmicos menos utilizados, pero también pueden llevarnos a este problema, ¿no? Entonces, tener cuidado. Tratamientos hormonales acá abajo, ¿no? Tenemos sobre todo los inhibidores de la acción de la testosterona. ¿Se acuerdan que hemos hablado que necesitamos de hormonas androgénicas para una buena actividad sexual, buenos caracteres sexuales? Entonces, si se corta estos andrógenos, hay problema, ¿no? Por ejemplo, los antiandrógenos utilizados, por ejemplo, dentro de lo que hemos hablado de la prostatitis, del cáncer prostático. Los medicamentos que se utilizan en ese caso son antiandrógenos, y eso nos puede llevar a este problema, ¿no? Y no solo los antiandrógenos, sino lo opuesto, algo que estimule las hormonas femeninas o estrógenos, también nos puede llevar a este problema, ¿no? Los esteroides anabolizantes. Es muy conocido el dicho de que los que reciben esteroides anabólicos o para hacer ejercicio, para ganar masa muscular cuando hacen ejercicio, tienen problemas a nivel genital, ¿no? Algunos dicen hasta que disminuye el tamaño tanto de testículos como el pene y más cosas, ¿no? No es tan cierto eso, sobre todo a nivel de pene, pero lo que sí va a ocasionar es disfunción eréctil, ¿no? Entonces también no va a servir para nada prácticamente, ¿no? Entonces también tienen que tener cuidado en estos pacientes que hacen abuso a veces de estos medicamentos para ganar masa muscular. Y luego los corticoides, ¿no? Corticosteroides, antiinflamatorios de tipo esteroidal, dexametasona, betametasona, triamcinolona, todas las ondas también nos pueden llevar a este problema, ¿no? Otros medicamentos. Dentro de otros tenemos varios grupos, ¿no? Tenemos antineoplásicos, ¿no? Si el paciente ya no tenía la disfunción eréctil por saber que tiene un cáncer, la depresión del cáncer, por los medicamentos iba a tenerlo, ¿no? Entonces, bastante complicado este pobre paciente con cáncer, porque pierde el deseo sexual por la parte psicógena, y los antineoplásicos también van a ocasionar ese efecto, ¿no? Como el cloramucil, busulfán, melfalán, varios que se llaman quimioterápicos. La vinblastina también es muy frecuente utilizarla. Muchos son de neoplasias hematológicas, de leucemias, algunos otros son de otros tipos de neoplasias también, pero en general antineoplásicos es bueno que se acuerden que van a dar disfunción eréctil. Antiulcerosos, ¿no? Sabemos que la enfermedad ulceropéptica es bastante común, bastante frecuente, y miren, hay medicamentos ahí que nos pueden llevar a este problema. Por ejemplo, la simetrina, que es del grupo de la ranitidina, ¿no? Son antagonistas de receptores H2, entonces puede haber ahí un problema. Otro, el misoprostol. El misoprostol no se lo utiliza mucho como antiulceroso actualmente. Era en teoría la función principal, pero no, ahora no es.
Sabemos que el misoprostol se lo utiliza más para problemas de abortos, que se llama para casos en los cuales murió el bebé, un óbito fetal, que tenemos que sacarlo también, ya sean provocados o no provocados los abortos, pero ahí se utiliza mucho. Y otros medicamentos que también está el pantoprazol, que es dentro del grupo de los ¿qué se llama? De la bomba de protones, inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Como el omeprazol, el sumeprazol, varios, pero el pantoprazol se ha visto que también nos puede llevar a una disfunción eréctil, ¿no? Hipolipemiantes. Y miren, la lista es larga de polipemiantes, ¿no? Simvastatina, que son para controlar, en general todos diferentes funciones tienen a nivel de bajar los lípidos, algunos son más para colesterol, por ejemplo, simvastatina, otros son más para triglicéridos como el gemfibrosilo, pero el clorfibrato también, pero en general, ya sea fibratos, estatinas o cualquier grupo, ambos nos pueden llevar a problemas de disfunción eréctil. Y el problema es esto en qué pacientes se utiliza, en pacientes con hiperlipemias. Las hiperlipemias suelen venir con otros problemas, con obesidad, con problemas cardiovasculares, con problemas respiratorios, con diabetes a veces. Entonces, imagínense estos pacientes que tienen toda esta combinación, son 3, 4, 5 factores de riesgo juntos que tienen estos pacientes, entonces obviamente van a tener una disfunción eréctil muy marcada, ¿no? Y por último, antimicóticos, los conazoles, ¿no? Itraconazol, ketoconazol también nos puede llevar a este problema. Es lista larga, ¿no? Larguísima. Déjenme avanzar. Muy bien. Entonces, se ha visto que la mayor frecuencia de estos factores de riesgos se da porque en la mayoría nos va a llevar a una disfunción endotelial. Entonces he visto que prácticamente la disfunción eréctil es un sinónimo de disfunción endotelial, solo que puede haber disfunción endotelial difusa que nos puede llevar a otros problemas y junto hasta la disfunción eréctil, por ejemplo, enfermedad cardiovascular o infarto de miocardio, ictus, que son los accidentes cerebrovasculares, y la disfunción eréctil, todos tienen los mismos factores de riesgo, ¿no? Entonces, vean, es bastante complicado estos pacientes porque a veces el paciente lo que más le afecta es la disfunción eréctil, pero no sabe que si sigue de esa forma, con esos factores de riesgo y sin controlarse, de aquí a 2 semanas o a un mes, le va a dar un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio o por cualquier otra causa se va a morir y de ahí no le sirve absolutamente para nada su sildenafil que quiere que le den de tratamiento, ¿no? Entonces, es bastante complicado explicarles a estos pacientes que tienen que controlar sus factores de riesgo, no solo por el riesgo, por el problema de la disfunción eréctil, sino por el gran riesgo que tienen para morir, ¿no? Estos pacientes. Entonces, todos estos son factores, como ven, de riesgo para estas patologías endoteliares, la edad, la diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, arteriosclerosis, todo nos lleva tanto a disfunción eréctil como a enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular también, ¿no? Para el tratamiento, ¿cómo vamos a hacer este tratamiento, no? Vamos por una cadena, una secuencia de opciones, ¿no? Generalmente inicia acá, ¿no? Hay disfunción eréctil, el paciente cuando tiene la disfunción eréctil, bueno, acá primero, y es leve, pero no, ¿qué llama? La disfunción eréctil, la primera línea cuando es una disfunción que no es muy marcada, que es más irregular, no es constante, el paciente es relativamente joven, se puede iniciar como tratamiento con la alteración de los factores de riesgo y alteración de las causas modificables, ¿no? En este todavía no se hace ningún tratamiento farmacológico. Entonces, de ahí vemos cómo está el paciente. Si con eso mejora, que muchos de los pacientes, sobre todo los jóvenes, va a mejorar con esto, pasamos a hacer una disfunción eréctil resuelta y paciente satisfecho, ¿no? Entonces, ahí ya se resolvió el problema. Si no se resuelve con esta alteración de los factores de riesgo,
pasamos a la otra, al otro eslabón del tratamiento, que ya vamos a intentar con tratamiento farmacológico por vía oral, ¿no? Ahí entre paréntesis tengo que dice salvo contraindicaciones, porque van a ver que hay algunos que tienen unas contraindicaciones bastante marcadas, porque podemos hasta matar al paciente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que no tenga contraindicaciones en este caso, ¿no? Entonces vamos a utilizar fármacos que vamos a hablar ahorita, cuáles son estos fármacos. Aparte de eso, también es útil el asesoramiento y educación sexual. A esto me refiero a terapia psicocognitiva, ¿no? Terapia con el psicólogo que le ayude a hacer una biorretroalimentación, que le ayude a entender y a tratar su ansiedad, el problema psicógeno que esté ahí, empeorando su problema de disfunción eréctil, se tiene que ir controlando con este asesoramiento de educación sexual o incluso tratamiento hasta de pareja, en ocasiones ayuda, ¿no? Con eso, si se resuelve, estamos tranquilos, ya no necesita más, o hay casos que todavía son más refractarios al tratamiento, no es suficiente y hay una disfunción eréctil no resuelta. ¿Qué opciones vamos a ir? Vamos a tratamiento farmacológico local, ya, o sea, ya no por fármacos vía oral, sino a nivel directamente a nivel de pene. Entonces podemos hacer inyecciones intracavernosas de diferentes medicamentos, de vasodilatadores que vienen para su uso, ¿no? Farmacéutico. Entonces se puede hacer eso. Luego, prostaglandina E1 intrauretral también se ha visto como tratamiento farmacológico que puede ser útil. O otra opción, un dispositivo de vacío, que muchas veces estos dispositivos los venden como tratamientos para prolongar el pene, pero obviamente no sirven para eso, pero sí pueden servir para, ¿qué se llama? Para mejorar esta disfunción eréctil, porque lo que hace es una bomba que genera vacío y puede producir la vasodilatación, la llegada de sangre atrae sangre hacia los cuerpos cavernosos, chupa sangre hacia los cuerpos cavernosos y esto va a ocasionar la erección, ¿no? Del paciente. Esto obviamente en estos son ya casos más graves, ¿no? Porque ningún paciente, generalmente ya están desesperados para intentar tratamientos de inyecciones a ese nivel, ¿no? Entonces, es después de haber intentado fármacos bastante tiempo, de haber intentado todo de la segunda parte de la cadena, no funciona, recién nos vamos a la tercera parte. Y hay casos que ni con esto mejora el paciente, ¿no? Con tratamientos locales no se puede mejorar, entonces nuestra última opción son tratamientos quirúrgicos, ¿no? Que en esto ya no es, ya no depende tanto de la fisiología del paciente, sino ya de algunos implantes que se le colocan, con lo cual se consigue tratar esa disfunción, ¿no? Con todas las complicaciones e incomodidades que conllevan ese tratamiento, obviamente, ¿no? Dentro del primero que hemos dicho es modificación de estilo de vida. Entonces, obviamente, el tabaquismo era muy importante, entonces dejar de fumar completamente ayuda mucho a estos pacientes. Muchos no necesitan más que dejar de fumar para mejorar este trastorno de disfunción eréctil. El gran problema es que el paciente no quiere dejar de fumar, ¿no? Saben que los que fuman, algunos de ustedes tal vez, saben que es difícil dejarlo, no tienen la mínima intención de dejarlo. Entonces, o las veces que hayan intentado no lo han conseguido, algunos, ¿no? Hay otros que sí pueden, pero dejar de fumar es una modificación de estilo de vida que ayuda mucho a estos pacientes, ¿no? Otro, limitar o evitar el consumo de alcohol, ¿no? Más que todo limitar, porque el problema de estos pacientes es que consumen mucho alcohol en cantidad y también en frecuencia, ¿no? Constantemente mucha cantidad de alcohol. Entonces, se podría intentar disminuir la frecuencia, disminuir la cantidad, o si se puede evitar completamente, también no hay problema, pero con esto ya el paciente mejora, ¿no? Sabemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, cuando se toma en mucha cantidad, entonces por ese problema nos afecta la parte neurológica, ¿no? Tercero, seguir una dieta sana, ¿no? Seguir dieta sana quiere decir evitar factores de riesgo endotelial, evitar hiperlipidemias, hipertrigliceridemias, mejorar el estado cardiovascular, mejorar la circulación a los cuerpos cavernosos
Bueno, entonces, seguir una dieta sana nos ayuda en este aspecto, ¿no? Y obviamente no solo la dieta, sino un estilo de vida adecuado con actividad física, ¿no? Practicar ejercicio con regularidad mejora mucho la función cardíaca, la función cardiovascular y mejora mucho en la, ¿qué se llama? Actividad sexual, ¿no? El llenado de los cuerpos cavernosos. Entonces, en estos pacientes se recomienda mucho la actividad ¿qué se llama? Actividad física, ¿no? Hacer ejercicios aeróbicos ayuda bastante, bicicleta, trotar en la calle, ejercicios así, no necesariamente de alto impacto, pero sino que mejore el estado cardiovascular. O sea, los ejercicios de cardio principalmente ayudan bastante, ¿no? Luego, es importante, si tiene tratamiento, vemos algún fármaco que esté llevando a esta disfunción eréctil, si se puede, cortarlo. Si no se puede cortar, disminuir la dosis. No, o primero cambiar, si necesita un fármaco sí o sí para eso, cambiar de fármaco, intentar uno con menos riesgo de disfunción eréctil. No se lo puede cambiar, disminuir la dosis, ¿no? Entonces tenemos que hacer ajustes de esos tratamientos. Considerar modificaciones de los fármacos asociados con la disfunción eréctil inducida por fármacos. Dentro de estos, creo que más frecuentes de toda la lista que se asocian con disfunción eréctil son estos de aquí, ¿no? Los antihipertensivos, antidepresivos y los antiandrógenos, ¿no? Entonces, tenemos que intentar modificar, cambiar, disminuir dosis o lo que sea de estos fármacos para tener disminución de estos efectos adversos, ¿no? Luego, el asesoramiento psicosocial. Esto es por medio de un psicólogo, ¿no? Generalmente. Tenemos que hacer terapia psicológica, en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, si alguno de ustedes, por ejemplo, jóvenes, tiene alguno de estos problemas, el tratamiento psicosocial puede ayudarle bastante, sin necesidad de otros tratamientos probablemente, ¿no? Entonces, como dice, es útil como monoterapia o como tratamiento auxiliar también, ¿no? Cualquiera de los dos pueden estar haciendo tratamiento farmacológico, tratamiento, cualquiera de los tipos que hemos visto. Y también con este asesoramiento psicosocial va a ayudar a mejorar más todavía, ¿no? Y puede incluir que van a hacer una reducción de la ansiedad o desensibilización, o sea, que no le afecte tanto las cosas, ¿no? Porque saben que hay pacientes, hay personas que se ahogan en un vaso de agua y obviamente esos van a estar con más estrés psicológico que un paciente que tolere más los cambios de las situaciones, ¿no? Una persona que no se adapta fácilmente a una situación, por ejemplo, ahorita la pandemia, la cuarentena, va a tener mucho mayor riesgo de presentar esto que un paciente que tenga más facilidad de adaptarse, ¿no? Que esté desensibilizado. Entonces, ese es un punto en el cual se trabaja por la parte psicológica, ¿no? Luego, intervenciones cognitivo-conductuales. Esto es para que ayude a perder la ansiedad del paciente, ¿no? O sea, que ayude a desaparecer ese pensamiento ansioso cuando se adopta una conducta, por ejemplo, cuando está iniciando una actividad sexual con la pareja, ¿no? Entonces, si cortan ese círculo vicioso por medio de esta terapia conductual, el paciente ya deja de tener los pensamientos de estrés, de miedo, de ansiedad y ya puede conseguir una función sexual adecuada, ¿no? Y luego técnicas de estimulación sexual también, ¿no? Le ayudan a ver si hay algo en particular que le estimule más al paciente, intentar realizar esas actividades, obviamente con consentimiento de la pareja, de la forma más adecuada posible, ¿no? Entonces, estas técnicas se tienen que ver tanto para el paciente como con la pareja, a ver qué pueden hacer, ¿no? Otra que es muy importante es la reafirmación interpersonal, ¿no? Y comunicación entre las parejas. Aunque no haya técnicas de estimulación, es bueno, pero que hablen. Es súper importante que hable con la pareja. Si se explica a la pareja, si se le dice que la pareja puede ayudar, la pareja puede curarlo al paciente en estos casos. Si es que entiende, si es que estimula, si es que ayuda, entonces
una buena comunicación, un buen entrenamiento entre las parejas va a mejorar mucho estos casos, ¿no? Si el paciente tiene mucha vergüenza, no quiere hablar, ahí por medio del psicólogo tienen que intentar ayudar en esta parte para que entre la pareja resuelvan el problema, ¿no? Realmente súper importante este punto porque esto puede a veces curarlo al paciente y queda sin ningún problema más, ¿no? Luego, las opciones terapéuticas, como hemos dicho, ¿no? Ya en esto estamos hablando farmacológico quirúrgico. Entonces, tenemos en primera línea, ¿qué vamos a hacer? Ya para tener tratamientos. Se ha intentado las modificaciones de estilo de vida, se ha intentado las cosas más leves, no funcionaron, vámonos con la farmacoterapia oral, ¿no? Vamos a utilizar medicamentos por vía oral para intentar controlar todo esto. Y más la terapia psicosexual que también puede ayudarle al paciente, ¿no? Luego, vemos si con esto se mejoró el cuadro, no vamos a dejarlo poco tiempo, ¿no? Sino tenemos que intentar un tiempo adecuado. La terapia psicosexual no va a resolver inmediatamente el cuadro. Necesita probablemente algunos meses de este tipo de tratamiento para mejorar y en ese tiempo vamos intentando con los fármacos vía oral para ver si mejora, ¿no? Se intentó todo esto. No mejoró a pesar de estar varios meses, o mejoró un tiempito y después nuevamente empeoró, entonces vámonos a la segunda línea, ¿no? Ahí vamos a intentar terapia intracavernosa, inyección de diferentes medicamentos. Alprostadil, por ejemplo, aquí tenemos, se está inyectando a nivel intracavernoso para producir la vasodilatación, o dispositivos de vacío, como es este, ¿no? Que es esas bombas de vacío que van a ayudar a que se consiga se tendría que hacer esto antes de la actividad sexual para que consiga una erección, ¿no? Es más difícil, obviamente, no es algo tan fisiológico, no es algo tan simple. Muchas veces el paciente tiene vergüenza, no quiere que sepan que está con el problema, entonces intenta hacerlo de forma escondida y con estos dos es muy difícil esconder que están recibiendo este tratamiento. Entonces, es complejo, ¿no? Es más difícil, pero se puede intentar como segunda línea. Y por último, no funcionó esto, no funcionó tampoco la primera línea, nos vamos a la última línea, que no queda otra, a cirugía, ¿no? Cirugía para colocar diferentes tipos de prótesis. Esta es una prótesis, por ejemplo, con un reservorio, que esto tiene una bombita y un reservorio que permite que estos son los implantes que van en los cuerpos cavernosos. Entonces se vacían los cuerpos cavernosos, ya no es una cavidad que se llena de sangre, sino se deja esto ahí adentro. Y esta bombita generalmente puede quedar en el escroto inferior y van apretando para que este reservorio que tiene se lo deje implantado en el pubis, ¿no? En la zona prepúbica, en el espesor debajo de la piel. Entonces, con la bombita hacemos que el líquido que está en el reservorio pase hacia estos implantes y consiga que se produzca la erección al apretar esa bombita, ¿no? Posteriormente se termina la actividad sexual y se lo puede hacer lo opuesto para que salgan de aquí, para que vuelvan a su reservorio, ¿no? Ese es un tipo de implante. Hay otros tipos que no tienen bombita, reservorio, y que vamos a ver también, ¿no? Entonces, de la primera línea, los fármacos orales. Dentro de los fármacos orales tenemos a los más utilizados, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Se la conoce como PDE5, eso, ¿no? Y dentro de estos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 tenemos al tadalafilo, vardenafilo, que no es muy utilizado, y el sildenafilo, ¿no? De estos, el sildenafilo y el tadalafilo son los más utilizados de lejos. El más conocido es el sildenafilo, conocido normalmente como Viagra, y el tadalafilo igual a nivel en Estados Unidos del mismo Pfizer es el Cialis, o vienen como otros nombres también, ¿no? Dependiendo. Pero estos son los más conocidos y utilizados, ¿no? ¿Cómo es su mecanismo de acción? Creo que aquí tengo. Sí, lo que ocasionan origina un aumento del flujo de sangre que entra en los cuerpos cavernosos al facilitar la dilatación de los vasos sanguíneos, ¿no?
A medida que la dilatación aumenta, las venas se comprimen, el retorno venoso se cierra, hay una venoconstricción que impide la salida de la sangre y esta queda secuestrada ahí, ¿no? En el interior de los cuerpos cavernosos, consiguiendo la erección. Esto también actúa por medio de, por medio del óxido nítrico, ¿no? Entonces, es por eso como a nivel, la fosfodiesterasa 5 se encuentra más a nivel genital, es por eso que tiene cierto efecto selectivo, ¿no? Aunque no es exclusivamente en cuerpos cavernosos que va a producir la vasodilatación y el llenado de sangre, sí va a producirse mayor vasodilatación y mayor llenada de sangre a ese nivel, ¿no? También nos puede dar, suele dar otros efectos adversos por la vasodilatación en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, a nivel de piel, de cara, sobre todo, pero en piel en general, produce rubor. Al paciente lo deja rojo, ¿no? Entonces, puede producir un flashing o rubor del paciente y hace que la piel se ponga caliente muchas veces. El paciente puede quedar muy caliente, como con fiebre, por este aumento de la irrigación de piel, ¿no? Por esta vasodilatación. A nivel de cerebro, bueno, a nivel de la cabeza más que todo, también puede dar cefaleas. Es otro efecto adverso muy frecuente, las cefaleas también por el cambio de la irrigación, ¿no? Por la vasodilatación que puede presentar. Entonces, tiene sus efectos adversos, tiene dependiente también de dosis. Muchas veces, si se disminuye la dosis, se sigue consiguiendo el efecto de estimulación del control de la disfunción eréctil y se pueden disminuir los efectos secundarios que pueden aparecer, ¿no? Entonces, esos tenemos los PDE5 y como decían, los más frecuentes el tadalafilo y el sildenafilo, ¿no? El vardenafilo no vamos a hablar mucho. La eficacia es bastante buena, ¿no? Es más del 80% de los pacientes es eficaz para conseguir un control de la disfunción eréctil. Esto, aclaro, este tratamiento, sea de la causa que sea la disfunción eréctil, o sea, ya sea psicógena o ya sea orgánica, son efectivos, ¿ya? A veces me preguntan y tienen duda que si es de causa psicógena, estos medicamentos serían contraindicados, porque esto uno más asocia cuando es de causa orgánica. Y no es así. Cuando es de causa psicógena, también son muy efectivos estos medicamentos para controlar la disfunción eréctil, ¿no? Entonces, por eso, ya sea de causa psicógena u orgánica, se puede utilizar estos medicamentos, ¿ya? La eficacia, como les decía, más de 80% de los pacientes es eficaz. El tadalafilo, ¿por qué? ¿Qué característica tiene que lo hace bastante preferible muchas veces sobre el sildenafilo? Primero, que no interacciona con alimentos, ¿no? Eso ya ayuda bastante del tadalafilo, a diferencia del sildenafilo, que los alimentos pueden reducir o retrasar la absorción. Entonces, ahí hay un problema porque, digamos, que tome el paciente su tableta y haya cenado también, entonces esté en situación de poder tener una relación sexual en la noche, y por la alimentación tal vez hace que se retrasa y que empiece a hacer efecto ya después que se ha dormido el paciente, ¿no? De no haber conseguido la erección y que se durmió. Entonces, ahí hay ese gran problema. Cosa que con el tadalafilo no interacciona con los alimentos, entonces tranquilamente puede comer y hasta, no es lo recomendable, pero hasta bebidas alcohólicas puede haber tomado, pero y no tiene problema, ¿no? No tiene mucho disminución de la eficacia. Insisto, pero no es recomendable combinarlo con bebidas alcohólicas, ¿no? Eso primero. Y dos, el tiempo de respuesta. El tadalafilo suele iniciar su efecto a los 30 minutos. Es relativamente rápido. Y aparte, el tadalafilo tiene un efecto muy prolongado. El tadalafilo dura hasta 36 horas, una sola dosis, ¿no? Entonces, toma el tadalafilo, digamos, hoy en la mañana, 24 horas hasta mañana en la mañana sigue siendo efecto, y hasta mañana en la noche, 12 horas más, sigue siendo efecto. Entonces, para un fin de semana, el tadalafilo hace efecto completamente todo el fin de semana, ¿no? Tranquilamente. Entonces, eso ayuda mucho al paciente porque, como les he dicho, a veces tiene miedo, tiene vergüenza, no quiere que sepan que está con un tratamiento para disfunción eréctil.
Entonces el paciente toma, cuando va a tener, digamos, uno joven que está con problemas psicógenos, toma una dosis baja de tadalafilo en la tarde y ya puede tranquilamente durante la noche, si tiene la posibilidad de actividad sexual, sin problema va a tener. Doutor, Sí. E isso na fila também, ele só funciona se tiver uma estimulação. Se não tiver estimulação, não vai funcionar. Exactamente, querida. Gracias por la aclaración, sí, porque eso también me preguntan varias veces, ¿no? Dicen, y si no tuvo estímulo y si se tomó la tableta y va a estar todas las 36 horas con la erección, no, ¿no? Solo es efectivo si tiene un estímulo. Entonces, mientras no hay estímulo, no va a haber erección. A veces puede haber un leve priapismo, en ocasiones se puede haber una erección leve o un tiempito, pero no sostenida ni muy fuerte, pero se pasa y después cuando ya tenga el estímulo, ahí sí va a conseguir la erección, ¿no? Entonces, ¿Eso es para los tres? Para los tres. Para sildenafil, tadalafil o vardenafil, para cualquiera de los medicamentos. Entonces, no hay el problema eso de que tenga miedo de que vaya a tener la erección sostenida, ¿no? Entonces, el tadalafilo, como les he dicho, 30 minutos hasta 36 horas. Y el sildenafilo, el gran problema es que una respuesta es más inestable, ¿no? Dependiendo de la presentación también, porque van a ver que vienen en tabletas para tomar, en tabletas iguales, tabletas masticables, vienen hasta en láminas parecidas a estos, ¿cómo se llaman? Listerine, unas laminitas que se dejan en el paladar para tener un buen aliento, hasta en esa presentación vienen que se absorben rápido. Entonces, depende de la presentación. Si es para tomar normal de las simples, más largo o más tarde en hacer efecto. Pero si es una tableta igual, una tableta masticable, suele ser un efecto muy más rápido, ¿no? Entonces, hay que ver la presentación, pero más o menos tarda un poco más el sildenafil en iniciar el tratamiento, el efecto, y dura mucho menos, ¿no? Una respuesta suele ser hasta de 6 horas máximo, más de 8 horas difícil que dure el sildenafil, ¿no? El vardenafil, como les digo aquí, no sé si habrá tenía aquí en Santa Cruz, pero también es otro del grupo farmacológico, ¿no? Entonces, entre estos dos son los principales que se van a elegir, ¿no? Incluso del tadalafilo se ha visto que tiene cierto efecto protector a nivel de la próstata, de la hiperplasia prostática. Pero por los efectos adversos, como les digo, no es recomendable tomarlo todo el tiempo, ¿no? Ahora, bueno, antes de seguir con el tratamiento quirúrgico, es importante decir las interacciones. No es recomendable tomar estos medicamentos junto con ¿qué se llama? Estimulantes como ser con cafeína, ¿no? Por ejemplo, el Red Bull, todos estos Rush, Monster, todas estas bebidas estimulantes no se recomienda porque puede desencadenar problemas cardíacos, ¿no? La cafeína en altas dosis junto con esto puede llevarnos problemas cardíacos, entonces no se recomienda. De una amiga cardióloga que me dice que le llegan todo el tiempo pacientes jóvenes con problemas cardíacos graves por esa combinación, ¿no? Entonces, eso sí les recomiendo mucho cuidado con estimulantes. Otra combinación son los vasodilatadores del grupo del óxido nítrico, de los, ¿qué se llama? Mononitrato de isosorbide, dinitrato de isosorbide, nitroglicerina, todos los nitratos no se tienen que combinar con estos medicamentos. Dan muerte súbita, dan muerte, matan rapidito al paciente. Entonces, es una contraindicación total esa combinación, ¿no? Lo matan al paciente ese mismo momento si toma sildenafil o tadalafil y toma para su angina de pecho su nitroglicerina o su mononitrato de isosorbide, ¿no? Para entonces los pacientes que están siendo tratados por angina de pecho, mucho cuidado con estos medicamentos. E pacientes que têm glaucoma também, né? ¿Pacientes que qué, querida? Glaucoma. Glaucoma, sí. El glaucoma es una patología oftalmológica en la cual hay un aumento de la presión intraocular, ¿no? Entonces puede ocasionar, igual por la disminución del drenaje, aumento de presión intraocular y puede llevar a un glaucoma de ángulo cerrado, que es una emergencia oftalmológica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también. Puede dar problemas serios e incluso de por vida a nivel del globo ocular, ¿no? Pérdida de la visión completa puede llevar.
Luego, el tratamiento quirúrgico se hace, como les he dicho, con estos diferentes tipos de implantes. Este es un tipo de implante, pero que no es con bombita, y este sí el que ya hemos visto con bombita. Y se hace la cirugía, como vemos acá, se hace un corte en la base del pene, se tracciona la piel, y por ahí se va a meter, aquí está haciendo una dilatación del cuerpo cavernoso, ya se nos va a cortar ahorita. Aquí está abriendo, exponiendo la parte del cuerpo cavernoso, y aquí están metiendo estos nuestros implantes en esa zona, ¿no? La idea es que posteriormente si el implante, vean aquí está la bombita, el reservorio no lo veo, no sé si este es testículo, realmente parece que este es el reservorio. La idea es que el implante quede así doblado en condiciones de no bombearlo, ¿no? Y cuando se realice el bombeo, el líquido que entra hace que se quede largo y que consiga la erección de este mecanismo, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo. Hay diferentes tipos de implantes, problemas y opciones, pero eso es en general lo que se busca, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna aclaración de este tema? ¿Algún aporte de alguno que sepa de su amigo, del primo, de alguien que haya visto? Nada, tampoco. Muy bien, chicos.